Este es un mensaje del pastor Darren Roberts, traducido y predicado para todos aquellos que hablan en español, desatando la verdad del Evangelio de Jesucristo a un mundo perdido para la gloria de Dios. Bueno, si pueden, por favor, abran sus Biblias de nuevo a Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Continuamos nuestro estudio en el aposento alto. Estamos a solo horas de que el Señor Jesús sea crucificado, sus últimas palabras a sus discípulos, y volveremos a eso en un momento. En el año 111 DC, si has estudiado gran parte de la historia de la iglesia, sabes que fue un momento significativo en la vida de la iglesia. Pero cuando llegamos al año 111, había un grupo de personas llamados cristianos que estaban difundiendo su mensaje. Su movimiento estaba extendiéndose. Comenzaron con un hombre con algunos seguidores llamado Jesús el Nazareno. Luego murió y supuestamente resucitó. Y tenía muchos seguidores. Acababa de empezar con 11 de ellos que parecía que no iban a ser capaces de hacerlo. Pero en el momento que llegamos a 111, tienen un movimiento mundial donde el cristianismo se ha extendido por todo el globo. Desde Jerusalén hasta Judea, desde Samaria hasta el norte de África, hasta Grecia, por todo el mundo asiático. Hay estas cosas llamadas iglesias y se están reuniendo por todas partes, y de repente en un corto periodo de tiempo el mundo romano está en curso de colisión y está chocando en una sola cosa, a esta entidad llamada cristianismo. El emperador en el año 111 era un hombre llamado Trajano, un gobernante malvado. Uno de sus gobernadores más malvados en Betenia fue un hombre llamado Plinio el Joven. En el año 111 los cristianos estaban siendo perseguidos pesadamente, los cristianos estaban siendo ejecutados, los cristianos estaban siendo juzgados, encarcelados y asesinados, y su principal delito era sedición. ¿Qué es la sedición? Bueno, la sedición es cuando estás acusado de tener conducta o discurso que te ponga en rebelión contra autoridades, incitando violencia. Así que los cristianos aparentemente eran una amenaza y estaban en Roma, así que Plinio los empezó a enjuiciar por sedición. Desgraciadamente estaba matándolos. ¿Y cuál fue su crimen? No se inclinaban ante los dioses romanos y no querían reconocer que César era rey sobre el rey Jesús. Y Plinio, después de matar a muchos cristianos, se preocupó y tuvo que estar en contacto con Trajano y le escribió una carta a Trajano y le dice: les he preguntado a estos cristianos si eran cristianos cuando estaban en juicio, si lo admitían. Repetí la pregunta una segunda y tercera vez, añadiendo la amenaza de pena capital, y si seguían persistiendo, les ordené que sean ejecutados, porque la naturaleza de su crédito era de esa forma, y no me quedaba duda de que falta de conformidad y obstinación inflexible merecía un castigo. Así que Plinio le escribe a Trajano y la respuesta de Trajano es: ¿has observado el debido procedimiento, mi querido Plinio, al examinar los casos de los que han denunciado a ti que son cristianos? Sin embargo, no aceptes ninguna acusación de otras personas contra ellos, porque eso no concuerda con el espíritu de la época, pero enjuícialos y tú ejecútalos. Amados, cuando llegó el año 111, el cristianismo estaba chocando con la cultura. El cristianismo, el verdadero cristianismo, había puesto a la iglesia de Jesucristo en desacuerdo con todo un sistema romano. El sistema romano los estaba escupiendo porque ya no podía aceptar una visión cristiana del mundo y mantener el orden. Así lo pensaban. Y este siempre es el caso, amados. El verdadero cristianismo, en su forma bíblica, siempre inevitablemente pone a los creyentes en curso de colisión con el mundo, la ideología del mundo, el sistema del mundo, el gobierno del mundo. ¿Por qué? Porque ¿quién es Dios con G minúscula en este mundo? 2 Corintios 4, Satanás. Así que cuando tienes un cristiano que ama al Señor Jesucristo, ama su palabra, ama la verdad, con el tiempo, cuanto más
esa sociedad se vuelve anárquica y sin Dios, lo más que la guerra ideológica está en contra de la moralidad, lo más que tienes, lo más la colisión de Cristo y el pueblo choca con la sociedad. Y llegamos a un punto donde el mundo odia holísticamente a los cristianos, los odia. De hecho, nuestro pasaje hoy va a hablar de los cristianos siendo odiados. ¿Por qué? Porque los cristianos son los llamados reunidos a la iglesia. ¿Llamados de qué? Del sistema mundial. Ya no amamos el mundo, ya no odiamos lo que el mundo odia, amamos lo que odiamos y odiamos lo que amamos. Hemos cambiado. Jesús está preocupado de que sus discípulos estén llegando a un momento donde que Él va a morir y después de su muerte, su cristianismo, su seguimiento de Él va a hacerles que choquen con la cultura. Asesinaron a Jesús porque ya no podían tolerar y llevarlo a la sociedad sin matarlo. Era una amenaza al modo de vida romano y era una amenaza al judaísmo cultural de esa época. Pero amados, ese es siempre el caso, no es desconocido para nosotros, ¿lo entiendes? Si estás aquí y si no estás consciente de que el cristianismo públicamente se está volviendo cada vez menos popular, no estás poniendo atención, el cristianismo públicamente se está cada vez más en desacuerdo con la guerra ideológica que está en nuestra sociedad. Me gusta lo que John MacArthur dice sobre por qué los cristianos son odiados. Dice, los cristianos no son parte del sistema mundial, son una entidad extraña que no puede ser absorbida por el sistema mundial, al igual que Cristo no pudo ser absorbido por el judaísmo corrupto. Amados, estamos a punto de escuchar a Jesús y ayudarles de cómo ser animados cuando son odiados por lo que siguen. Pero nosotros también tenemos que ser animados. Tenemos un problema en nuestro día. Nuestro país se precipita continuamente a una anarquía más rebelde y lo más que entra en rebelión contra la moralidad de Dios, lo más que va a chocar con los verdaderos cristianos. Y cuando eso se vuelve un sistema, el mundo va a odiar el cristianismo holísticamente, hasta nos separarían del conservatismo por nuestra postura. Pensemos de los Estados Unidos por un momento. ¿Cuáles son los problemas que tenemos? Bueno, tenemos un secularismo. El secularismo es la creencia religiosa. Podríamos decir que deberíamos de hacer cualquier cosa, pero Dios, nuestro punto de referencia, es secular. Debemos convertirnos a nosotros mismos como una referencia para la vida. Hay un punto de referencia que no es moral, adoramos lo que sentimos, adoramos lo que creemos, lo que pensamos que creemos, pero no vamos a referir a algo afuera de nosotros, a este hombre llamado Dios, con un estándar moral. Debemos someternos al secularismo. Es básicamente lo que se enseña en todas las universidades, pero cuando lo añadimos al culto de ecológico, los cultos ecológicos, donde la gente adora a la creación y a la criatura, no al creador. Recuerden Romanos 1:25, dicen, porque cambiaron la verdad de Dios por una mentira y adoraron y sirven a las criaturas en lugar del creador. Esto es lo que tenemos, pero cuando añadimos una idea más, el postmodernismo, no hay una verdad absoluta, mi verdad es mi verdad, tu verdad es tu verdad. Sentimos la verdad. Entonces, ¿quién se convierte en Dios? Tú. Lo que sientes, lo que se siente fuerte para ti, eso es tu absoluto. No hay una verdad absoluta. Te identificas como quieres identificarte. No hay un estándar de moralidad. Tú eres tu estándar. Y cuando tomas el secularismo, el culto ecologismo, añades el postmodernismo, y después añadimos el egoísmo, que es el egoísmo. Es básicamente un sistema de creencia que el propósito de toda la vida es que tenemos que encontrar placer y evitar el dolor. Ese es un Dios de hoy en día. Filipenses 3:18 llama que ahora queremos adorar a nosotros mismos. Es por eso que cuando tomamos a las personas, cuando se envejecen, nos alejamos de ellos porque no queremos tener dolor o dificultad. Mi propósito, mi felicidad es teología congelada. El Disney lo enseña, los estudios lo enseñan, la música lo enseña, la vida en el egoísmo. Y cuando mezclas secularismo, ecologismo, postmodernismo, el egoísmo, y añades
idea llamada deísmo terapéutico, que habla de que Dios es básicamente nuestro terapeuta. Él no me va a preguntar muchas preguntas, Él está ahí arriba, es un Dios y es casi como mi terapeuta. Yo vivo como yo quiero. Las iglesias están llenas de personas como eso en estos días. No pinta muy bien, ¿no? Secularismo, ecologismo, posmodernismo, edoísmo, deísmo terapéutico. Y que el barbarismo en este país, matamos a los niños sin nacer. Eso es muy romano, es bárbaro. Y no solo eso, matamos a los niños y lo hablamos tomando café. Eso es bárbaro. Secularismo, ecologismo, posmodernismo, edoísmo, terapeutismo, deísmo, barbarismo y la idea de que cada vez que nos sentimos mal, nos hacemos víctimas. Nadie toma responsabilidad de su propia culpa, sus propias elecciones, lo añades a la cultura psicológica que vivimos, la cultura de sexualidad que vivimos, los impíos a los niveles más altos del liderazgo, y de repente una persona que se somete al señorío de Jesucristo está en curso de colisión con la cultura. No es así. Piénsenlo. No buscamos la verdad dentro de nosotros, buscamos la verdad fuera de nosotros, de Dios. Estamos gobernados por la verdad, la moralidad importa a nosotros porque Dios nos da la moralidad. La verdad está fija, es para ser sometida, somos responsables, viene un juicio. No tienes libertad para hacer lo que tú quieras, no es mi cuerpo, mi elección, es el cuerpo de Dios y nos tenemos que someter a Él. La felicidad y la salud no son nuestro mayor bien, la gloria de Dios es. El género no es fluido, es dado por Dios. Biología dada por Dios. Llamamos a las personas por la biología que Dios nos dio. Llamamos al pecado, a la homosexualidad, rechazamos la noción de que el matrimonio es algo más que el hombre y la mujer en unión ante Dios. No creemos que es opresivo enseñar a nuestros hijos la disciplina del Evangelio, instruirlos en la verdad y decirles que no hay mejor manera de tener una buena vida sino Jesucristo, solo Jesucristo. No somos revolucionarios, no buscamos venganza, queremos paz, queremos prosperidad, nos sometemos al gobierno siempre y cuando no nos pidan que pequemos. Pero Cristo es el Rey, no César, no obedecemos a los hombres sino a Dios. Pueden venir mandatos, legislación y todo tipo de cosas que nos pondría en posición de a quién nos vamos a someternos y nos sometemos a Dios. Mi sermón en la siguiente semana va a ser sobre los pactantes escoceses que vinieron bajo persecución en el gobierno, legislados. Y escuchen, cuando la cultura se vuelve tan corrupta, tan malvada, tan impía, va en realidad ver al asesinato de los cristianos como adoración a Dios. De hecho, todo mi sermón en la próxima semana es en el capítulo 16, versículo 2. Miren lo que Jesús dice. Os expulsarán de las sinagogas, pero viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que así rinde un servicio a Dios. Matar como adoración, eso es lo que ocurre en la sociedad cuando se vuelve impía. La siguiente semana voy a hablar de 18,000 pactantes escoceses que fueron asesinados. El corazón humano y toda su rebelión y toda su impiedad, cuando más anárquico y malvado se vuelve, más viene en contra del verdadero cristianismo bíblico, amados. Y no digo que viene mañana o la siguiente semana, no sé cuándo viene, pero marca esto. Cuanto más choca el verdadero cristianismo con la anarquía cultural, lo más que vamos a ser odiados. Y Jesús está muy preocupado por nosotros y sus discípulos que no van a estar preparados. De hecho, noten capítulo 16, versículo 1, Él está preocupado de que van a tropezar cuando viene el odio. Noten, capítulo 16, versículo 1, estas cosas os he dicho para que no tengan. Les voy a enseñar en las siguientes semanas. Estas cosas os he dicho
para que no, amados, miren, tengáis tropiezo. ¿Sabes qué es la palabra tropiezo? Escandalésima. ¿Y cómo se escucha? Es como escándalo. Jesús les está diciendo que cuando los discípulos no estén preparados, van a ser un escándalo ante Dios. No hay nada que hace al Evangelio ver más anímico, sin poder, que cuando los discípulos nos separan, cuando están tratando como nuestro Salvador, los discípulos haciendo un escándalo de su nombre. Y hay una lección en eso. Solo que escuchas mi sermón hoy no significa que vas a estar listo cuando te sometes a esta verdad, porque Pedro estaba escuchando este sermón y hizo un escándalo de Cristo, y por la gracia de Dios se arrepintió y fue restaurado. Pero Jesús está preparando a los 11, les está diciendo: yo soy tu amigo, eso te hace enemigo del mundo, eso, y tenemos que estar preparados. Amados, no quiero que pienses que es extraño cuando los que no son creyentes te tratan como a Cristo lo trataron. Cuando el mundo te odia, no estés sorprendido. Él les dice: esto es como tiene que ir, porque así me trataron. Hay que leer nuestro texto ahora con eso en vista. Juan 15, empecemos en el versículo 16. Hay que empezar. Vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí. Y recuerden el contexto de ser mis amigos. Y os designé para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. Noten, esto os mando, que améis los unos a los otros. Noten, versículo 18, si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, sino que os escogí entre el mundo, por eso el mundo os odia. Acordaos de la palabra que yo os dije: un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Si guardaron a mi palabra, también guardarán la vuestra. Pero todo esto lo harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me odia a mí, odia también a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora las han visto y me han odiado a mí y también a mi Padre. Pero han hecho esto para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: me odiaron sin causa. Hay que parar ahí. ¿Qué tipo de ánimo le daría Jesús a una persona que va a ser odiada por Cristo? ¿Cuáles verdades necesitamos? Bueno, vamos a ver a dos. Jesús nos va a dar dos ánimos cuando seas odiado por seguir a Cristo. Y cuando digo serás odiado por seguir a Cristo, eso no es decir que todos te van a odiar de la misma forma. Eso no es decir que tienes no creyentes que están en tu vida y no tienen hostilidad ante ti. Lo que Jesús está hablando en las personas odiándonos es que las personas a largo tiempo, cuando aprenden de nuestro Cristo, aprenden de nuestro Evangelio, de nuestra verdad, de nuestra ideología, lo más que expone su pecado, lo más que tienen que enfrentarse a sí mismo y no doblan su rodilla ante Cristo, lo más que esperas que te odien. Y si rechazan rotundamente a Cristo y el Evangelio, márcalo, van a ser tus enemigos. Y puedes tener personas en tu mente que dices: ellos me odian, y tal vez has hecho algo bien. Así que hay dos ánimos cuando te odian por seguir a Cristo. Ánimo número 1, eres odiado porque eres amado. Ese es un gran pensamiento. Eres odiado porque eres amado. Déjame darte el argumento de Jesús para que seas animado, y quiero que lo sientas, lo imagines, que seas el discípulo recibiéndolo aquí. Esto es lo que Jesús va a decirle a sus discípulos aquí: yo te he amado y he puesto mi amor ante ti. Te he escogido del mundo, te he hecho mi amigos en el ministerio, te he dado el Espíritu Santo, te he seleccionado personalmente del mundo. Y cuando pongo mi amor ante ti, he cambiado tu naturaleza, tu deseo, tu afección,
tu lealtad te he hecho de otro mundo, y cuando hice eso, porque puse mi amor de elección en ti, lo que eso va a producir es que las personas que eras partes anterior te van a odiar porque yo te amo. Y déjame que te enseñe esto para que seas animado. Pero que va a ser más ánimo es que cuando estás siendo perseguido, digas: yo prefiero ser amado por Dios que odiado por Él. Salmos 5:5 dice eso. Veámoslo. Tú eres odiado porque eres amado. No, regresen al versículo 16. Terminamos esto la semana pasada cuando hablamos de la amistad profunda con el Señor. Bueno, noten el lenguaje de la elección y el escoger por parte de Dios. Versículo 16, vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros. Noten en el versículo 19, si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. 3 veces miramos ese lenguaje de escoger: no me escogiste, yo os que escogí. 16, 19, yo os escogí del mundo. ¿Qué es ese lenguaje que vemos ahí? Es el lenguaje de la palabra eclesia, ekelegomai, que es una forma de palabras que al frente dice ser llamado o llamado a algo. Y ese lenguaje de elección soberana, es el lenguaje de elección soberana. Jesús dice: os he amado, te he puesto mi amor, te he llamado soberanamente y te he hecho mi amigo. Y noten esto, ¿de dónde nos sacó? Noten, versículo 19. Si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como yo no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo. El llamado es alguien que ha sido llamado de una humanidad masiva, de ya no estar en rebelión con Dios, sino arrastrado a la familia de Dios y amigo de Cristo, el Hijo del Padre, y habitado por el Espíritu. La Trinidad te llamó por su amor, eres amado por Dios por la elección soberana. ¿Y qué se te diría? Que los que no creen te odian porque odian la doctrina de la elección. ¿Has pensado sobre eso? ¿Qué si te dijera que los que no son creyentes tal vez no conocen la doctrina de la elección? Eso es lo que estamos hablando. Elegido, escogido por Dios. Es asombroso, la misericordia. ¿Qué si te diría que los que no creen te odian porque eres elegido? Y dirías: sí, en verdad. Y eso es lo que Jesús va a decir. Noten la gramática al final del versículo 19. Es absolutamente asombrosa. Noten, quiero que lo vean. Las palabras importan en la escritura. Y noten al final del 19, por eso, esa palabra por eso está dando una razón, una base, nos está diciendo por qué. Noten si miran el argumento total ahí, pero miren la palabra por qué o por eso. Noten el argumento completo, regresando al 15 y 16, 15. Pero os he llamado amigos porque os he dado a conocer lo que he oído de mi Padre. 16, vosotros os he escogido para ser mis amigos. Noten el versículo 19, quiero enseñarles algo más. Esa palabra que les enseñé la semana pasada de phileo, de ser amigo, la afección del corazón. Bueno, la palabra en el 19 habla del mundo no teniendo afección para nosotros. La misma palabra, philos. Si fueres del mundo, el mundo amaría. La palabra amaría es afección profunda. Si eres una persona del mundo que no había sido elegido, ellos te amarían de esa forma. Pero ahora, porque no eres parte del mundo, dice, porque no eres el amigo del mundo, sino que yo te he escogido y te he elegido y te he sacado del mundo, por eso el mundo os odia. ¿Por qué el mundo te odia? Porque fuiste escogido por Dios. ¿Por qué el mundo te odia? Porque fuiste seleccionado y escogido por Dios. Ahora los discípulos habrían estado sentados ahí y habrían pensado, ya estaban temblando con la idea de que Jesús se va, están trabajando a través del misterio del Espíritu Santo. Jesús
va a ir a morir y dicen vas a sufrir mucho y dicen sí, hombres, se inscribieron para seguirme y cuando se inscribieron pensaron que íbamos a tener una revolución política, que iban a derrocar a Roma, que iban a eliminar el falso judaísmo y ahora me voy a ir, voy a morir. En el versículo 18, mírenlo. Si el mundo os odia o cuando los odia, eso es normal. Me odiaron a mí primero, ahora vas a ir a ser odiado. Y están escuchando eso y Jesús dice, pero quiero que sepas por qué te odian. No es porque hiciste algo mal, porque te equivocaste, porque estás afuera de mi diseño. Eres odiado porque yo puse mi amor en ti y os saqué del sistema del mundo. Y cuando dice eso, te puse en desacuerdo con eso. Y yo creo que muchas veces nosotros cristianos minimizamos un poco la forma que pensamos sobre la conversión. Es algo muy pequeño de una cosa. No pensamos lo suficiente en nuestra conversación o qué profundo es. Eso está diciendo que la conversión es una transferencia del reino o hace del reino de este mundo al reino del Hijo amado. Es un nuevo corazón, un nuevo nacimiento, tu eternidad ha cambiado. Es una ruptura radical de la vieja vida y puesto en la nueva vida, en Cristo, eres sido llamado de eso. Solo piensen sobre eso un momento, piensen sobre esto. Ha sido llamado como el pueblo de Dios del mundo y eso te pone en contra del mundo. ¿Y por qué te pone en contra del mundo? Piensen un momento lo que la amistad con el mundo significa y lo que era. Antes que eras salvo, Dios tuvo que hacerte su amigo porque antes de eso eras amigo del mundo. Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Porque tanto el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Fuiste llamado de eso. Y si estás aquí y no eres creyente y no has escuchado del Evangelio y Dios te ha puesto como su amigo, o te sientes, estás sentado aquí, si no ha ocurrido eso, te sientes aquí como su enemigo. No es como que hay creyentes, los que están en el medio y los que no son creyentes. Eres enemigo porque no eres del mundo. Primera de Juan 2:15 dice: no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Romanos 8:7. Hermanos, minimizamos la conversión. Jesús les está diciendo, eres elegido por mí, seleccionado por mí, y es personal. Él dice, yo personalmente te fui y te agarré y te saqué de este mundo y de este sistema del mundo, y si todavía vives en este sistema del mundo es contrario a tu elección. Fuiste sacado del mundo, de su ideología, de su maldad, de su pecado, de su impenitencia, de su impiedad, de su ideología malvada, de su búsqueda, y fuiste colocado en la familia de Dios, colocado en la iglesia, colocado entre el pueblo de Dios. La gente nos odia por lo que ven en nosotros y es absolutamente y radicalmente diferente de cómo viven. Y si si puedes tener otro problema, si eres cristiano y vives como el mundo, ahora tienes un problema, no estás viviendo tu llamado. Y dices, ¿por qué odian a los cristianos por eso? Piensen sobre eso. ¿Qué han hecho los cristianos? Es decir, somos buenos ciudadanos, al menos lo deberías hacer. Somos honestos, pagamos impuestos, somos amables, perdonamos a los demás, pacientes con otros. Los cristianos son personas de venganza, hacemos buenos empleados, somos amables como empleados, somos hospitalarios. ¿Qué hacemos como cristianos que nos lleva al odio? Bueno, cuando Dios salva a una persona y realmente salva radicalmente, noten, versículo 16, su vida empieza a tener fruto que permanece y que es justo. Noten, 16, os designé que vayáis y deis fruto y que vuestro fruto permanezca. Ahora estamos de regreso al lenguaje de permanecer. ¿Qué significa el fruto? Bueno, tenemos fruto que permanece. Dios está haciendo la obra en nosotros donde el fruto vive
viene a nosotros y tenemos un cambio radical. No hablamos como ellos, no caminamos como Él, no vivimos como ellos. Nuestros amigos antiguos donde solíamos a correr hacia ellos, ya no corremos en su dirección, sino que ahora en la conversión te unes con estas personas raras y extrañas llamadas la iglesia y cantas a Dios, te sientas con ellos. Eres raro. Los cristianos son extranjeros y extraños. Toda nuestra vida ha sido alterada en la conversión. Bueno, cuando eso sucede y Dios comienza a dar fruto, comenzamos a tener devoción al Señor y caminamos con el Señor. Noten 16, oramos y pedimos al Padre en su nombre. Noten el final del 16, y Él responde a las oraciones y hablamos de esta comunión y esta relación con Dios que estas personas no conocen, y diríamos, ¿por qué nos odian por eso? ¿Qué hemos hecho? Algunos de ustedes, tal vez nuevos creyentes, esto es la realidad, es realmente gracioso. Vemos a los nuevos creyentes, se salvan y están emocionados de decirle a todos los amigos, familiares, y están emocionados y simplemente decimos, ve, y dicen, regreso a este evento familiar, a este encuentro de Navidad. Y luego hablamos con ellos y dicen, fue horrible, era terrible. Les dije a todos de mi amor por Cristo y de la nada era excluido, era exiliado. Yo pensaba que vivir por Jesús aseguraba la lealtad y ahora solo quieren que me vaya. ¿Qué es eso? Te diré lo que es. Es una sola cosa, es culpa, vergüenza. Tu fruto y tu vida expone su corazón a su rebelión. A su rebelión los expone a su incredulidad. Y escuchen, cuando alguien tiene incredulidad y rebelión y tiene ira y están luchando contra la verdad, si no obtiene una conciencia limpia de Cristo, su única respuesta es ira y venganza y tomar acciones. Tienen que hacer algo para detener a la persona que los está condenando. Es por eso que mataron a Jesús, tenían que deshacerse de él. Y dicen eso en el texto, y sí lo está. Noten, Jesús expande y sigue yendo. Y voy a regresar aquí en un momento a la parte de el Señor y sus esclavos. Noten, versículo 22, te diré por qué las personas te odian, discípulos. No eres raro, no te has equivocado, no has hecho nada mal. Pero lo que ha ocurrido es que yo los expuse a la verdad y necesito que ustedes los expongan a la verdad. Noten, 22 al 25. Primero les está hablando de Jesús a los judíos. Noten, 22. Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, Jesús está hablando de los judíos. Estoy haciendo el punto que la razón que las personas odian a los cristianos es porque tienen culpa y no tienen humildad, y la única respuesta que pueden tener si no tienen una conciencia limpia es la ira. Noten, si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. ¿No es eso interesante? Tenían verdad dada a ellos, fue revelada hacia ellos, a los judíos, y vieron la verdad, y lo más que empujaban en contra de la verdad, lo más que no tenían excusa. Cuando pones una conciencia a la presencia de la Escritura, sin excusa a su pecado y la realidad que ellos van a ver a Dios, dicen, no escuchen a esto. Estas personas que dicen que no tienen que no hay un Dios, son mentirosos. Romanos dice que su conciencia les enseña que hay un Dios. Todos conocen, es escrito en su corazón. Salomón lo dijo. Pero ahora miren esto. 22. No tienen excusa. Su pecado ha sido expuesto. 23. El que odia a mí, odia también a mi Padre. Odian porque no tienen respuesta a su pecado. Noten el versículo 24. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora las han visto y me han odiado a mí y también a mi Padre. Pero han hecho esto para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Me odiaron sin causa. Eso es de Salmos 35:19 y Salmos 69:4. ¿Y qué está diciendo Jesús? Los judíos tienen culpa, tienen vergüenza, no tienen excusa para su pecado, no tienen salida para su pecado, no tienen respuesta a su pecado.
y escuchen. Lo que sucede a los pecadores con el tiempo es que lo más que pasan sin excusa por su pecado y respuesta para el pecado, cuanto más crece su odio. Y tenemos todo tipo de etiquetas psicológicas que le damos a las personas por todas las cosas malas que hacen, pero en realidad muchas de las cosas terribles que la gente hace o que llamamos psicología es en realidad vergüenza. No hay excusa para su vergüenza, así que tienen que salir con ira, tienen que hacer algo para la moralidad, tienen que tener la presión en su conciencia. Y noten, 22, tienen culpa. John MacArthur dice que hemos dado a la gente muchas etiquetas psicológicas, pero en realidad tienen problemas teológicos, no han lidiado con su culpa. Amados, la razón por qué la gente nos odia y la razón por qué odian a los cristianos no es porque has hecho algo malo, sino porque tu vida los convence de su pecado, tu vida los condena como injustos, tu santidad los hace sentir injusto, los hace sentir vergüenza, tu visión del mundo está en colisión con el mundo de ellos y les recuerda que tienen que dar cuentas con un Dios. Y si no lidian con esto, la única respuesta que tienen es el enojo, tienen que matar a las personas, sacarte, ejecutarte, para no estar con esa culpa. Si la conciencia no es limpiada por Cristo, te odiarán. Amado, Jesús les está diciendo a los discípulos, si tú eres odiado porque eres amado por mí, y te he hecho la obra en ti, y te tratan como me trataron a mí, no te sorprendas, yo no hice nada mal tampoco, y me mataron. ¿Te gustaría la alternativa? Dicen, no sé si eso es muy alentador, puede ser odiado. ¿Quieres la alternativa? La gloria del mundo, puedes tener la aprobación del mundo, asegurar el amor del mundo y después encontrarte opuesto a Cristo. No, esa no es mejor alternativa. ¿Y qué es esta palabra odio? Versículo 18, si el mundo os odia. ¿Qué es este odio? Este odio es una obstinación absolutamente agresiva contra los cristianos. No todas las personas te van a odiar. Hay personas que tal vez hables, que tienes amistad. Pero sería un poco extraño que digas que alguien que no es creyente es tu mejor amigo. ¿Cómo puedes ser mejor amigo con alguien que tiene un diferente reino? Pero podemos tener amistades con personas que no son creyentes. Si corazón no se ablanda a Cristo, si corazón no se calienta a Cristo, si corazón no escucha las palabras de Cristo y lo más que está alrededor de ello, cuanto más expone su pecado, lo más que te odiarán. Estaba con mi esposa recientemente en una área bastante impía, opresiva. La última vez que sentí tanta oscuridad es cuando caminaba en Escocia y Bethany y yo caminamos en un guía de la Reforma y estaba en este lugar y sentí este lugar tan oscuro y opresivo. ¿Y por qué era este lugar tan opresivo y oscuro? Es porque le dije a Bethany, si ellos conocieran lo que creemos, ellos se pararían en nuestro cuerpo y nos matarían. ¿Por qué? Porque el humano con una conciencia que tiene culpa, tiene que silenciarlo para que no expone su pecado. Es por eso que nos odian, y eso no es mala noticia, es buena noticia, porque no estamos en enemistad con Dios. Así que ese es el primer ánimo. Eres odiado porque eres amado. La siguiente vez que te sientes mal porque te odian los que no creen en Dios, siéntete animado. Son hostil para mí, en contra de mí, porque estoy en contra de sus ideas. Bueno, gracias Dios, porque me enseñas que estoy al lado de ti. Y muchas veces somos una cultura llorona. Tenemos tanto tiempo, tanta tristeza, tanto miedo de la persecución, y yo voto conservativamente, no quiero persecución, me gusta la sociedad donde tenemos libertad para
adorar y creo que eso es asombroso, pero si viene por la fidelidad a Cristo y lo peor que me podrían hacer es permitirme vivir en Filipenses 1, el vivir es Cristo y eso es verdad, entonces el morir es ganancia, lo peor que podrían hacer es cortarme la cabeza y darme el carro al cielo. ¿De qué tengo miedo? Somos tan cobardes. Jesús no quería que los discípulos fueran cobardes, esa es mi traducción. No seas un escándalo. Así que primero, el primer ánimo, eres odiado porque eres amado, porque yo os amo, porque yo soy su amigo y si el mundo ya no es. Si eres amigo del mundo de la misma forma que fuiste antes, tienes que darte cuenta o preguntarte si eres verdaderamente cristiana. El segundo ánimo, el primero es eres odiado porque eres amado. El segundo, los esclavos no son mayores que su Señor. Los esclavos no son mayores que su Señor. Noten en el texto. Recuerden las palabras que os dije. Es de San Juan 13, donde se les estaba hablando de su lavamiento de sus pies y les dice, ustedes no son más altos que yo, sino que yo soy más superior que ustedes. Y ahora les va a decir, yo soy mejor que ustedes y soy Cristo. No se sorprendan cuando las personas los tratan como mis esclavos, así como me trataron a mí. Noten, versículo 20, acordaos de la palabra que yo os dije, un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Ahora, eso es lo que llamamos un término axiomático, es un término reconocido como verdad en general, y es como esto. Ustedes discípulos conocen de lo que yo soy y la lógica va así. Un esclavo no tiene que ser tratado mejor o mayor que su Señor, no tiene que esperar de ser tratado mejor. Eso sería raro. El Señor es tratado mejor, el siervo es tratado menos. Si no es así, eso sería raro. Es una verdad evidente, pero piensen ustedes estar sentados ahí como discípulos, sabiendo que vas a ir en persecución y vas a sufrir y va a ser difícil, vas a ser perseguido. Hay esta tentación cuando estamos sufriendo por Cristo de preguntarnos si hicimos algo mal, si nos equivocamos, si cometimos un error, hice algo que fue incorrecto, que no estaba haciendo lo que yo tenía que hacer. Y Jesús les dice de nuevo, bueno, hay que ir a lo básico. Los esclavos son tratados mejor que su Señor. La respuesta no. ¿Se trata mejor a los señores que a los esclavos? La respuesta es sí. ¿Cómo me trataron a mí? Van a crucificar a mí. Entonces, ¿cómo crees que te van a tratar mejor que a ti, que a mí? Los esclavos no son mejores que sus señores. Y nos da un pequeño paradigma que sería muy bueno para tu vida. Y lo dice en el positivo, en el negativo. Dice, versículo 20. Un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Y después dicen, si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Amados, también puedes separar a todos en tu vida de esta forma. Noten, la primera parte, si guardarán mi palabra, también guardarán la vuestra. Si las personas que aman a Dios te aman, eso es muy bueno. Si las palabras que mantienen la palabra de Dios te aman, eso es muy bueno. De hecho, en mi vida, muchas veces digo, si odias a Cristo no quiero que me ames, porque si me aman hay un problema conmigo. Pero si amas a Cristo y amas su palabra, yo quiero que me quieras, que mires la vida de Cristo en mí, que estemos en iglesia juntos, que estemos en comunión. Si tú amas al Señor y yo amo al Señor, nos tenemos que amar. Pero si odias a Cristo y no quieres su palabra y lo perseguirías a Él, espero que no me trates mejor a mí que lo tratarías a Él. Es una buena prueba en tus relaciones que si hay gente que te juntas, sobre todo los creyentes, si me junto con ellos y si Jesús se juntara con ellos y me trataran a mí mejor que a Él, tendríamos un problema. Queremos ser tratados como nuestro Señor. ¿No es alentador eso? Cuando alguien normaliza algo para ti, como el sufrir,
un amigo mío que va a predicar la siguiente semana, John Anderson. Él va a ser el orador principal de cómo caminar dignamente. Y hubo un momento en mi vida donde estaba hablando del Señor y los que profesaban ser creyentes me rechazaban y yo decía, no quiero ser ignorante, no sé si estoy haciendo algo mal. Y me preguntó algunas preguntas él y me dijo, ¿piensas que estás sufriendo por actuar como Cristo? Y él me dice a mí, bueno, bienvenido al cristianismo. Y toda mi vida me recordé de ese simple pensamiento. Si voy viendo por Cristo y estoy sufriendo, bueno, bienvenido al cristianismo normal. No te van a tratar mejor que al Señor. ¿Por qué quisieras eso? Los esclavos no son tratados mejor que el Señor. Y eso nos anima porque normaliza la verdad que no estamos quebrantados, que no estamos mal, lo más que vivimos por Cristo, lo más que vivimos por su verdad, lo más que vivimos una vida en devoción, lo más que vamos a tratar personas que no nos quieran. Y te diría, ¿por qué la iglesia no tiene más sufrimiento en este momento? Porque no es perseguido, porque la iglesia en los Estados Unidos no tiene hostilidad como en otros puntos en el mundo. Es porque la iglesia en los Estados Unidos es del mundo, se mira como el mundo, no es los escogidos, llamado a ser aparte del mundo. Si hablas como el mundo, apoyas al mundo, tratas de tener las ideologías del mundo, masajear el cristianismo, darle sabor, camuflajarla un poco, ¿no? Tratarla de que el mundo no esté enojado contigo. Escucha, el cristianismo siempre ha sido un movimiento minorío que no ha sido popular. Jesús dijo, los esclavos no son mejor que su Señor, no vas a ser tratado mejor que a mí. Y eso está bien, qué privilegio. ¿Te gustaría ser tratado mejor que Cristo en tu corazón de tus corazones? ¿Te gustaría que las personas que odiaron a tu Salvador, que te traten mejor? No, yo quiero ser como los hombres en Hechos 5, donde reconocieron que era un privilegio el sufrir como Cristo o por Cristo. Bethany y yo le decimos a nuestros hijos, si vas a seguir a Cristo, vas a ser un poco de excluido, ¿no? Y eso está bien. No quiero que te unas con las personas que están caminando al infierno. No me importa si tienes 2 amigos nada más y que los demás piensen que eres extraño por Cristo, por tu familia, por tu devoción. No estoy tratando de que mis hijos se encajen con el mundo, ni los desanimo cuando están un poco desanimados por ser marginados. Yo les digo, hijo, hija, si eres un esclavo no vas a ser tratado mejor que tu Señor y Él fue excluido. Quiero que ames nuestra familia, quiero que ames las personas, la iglesia. No quiero que el mundo te tome. Si eso ocurre, estás siendo tratado mejor que tu Señor y eso te pone a cuestionar si estás con el Señor. Qué privilegio estar sin comodidad en este mundo, de ser marginado. Jesús le está diciendo a sus discípulos, no solo voy a hacer eso, sino te voy a dejar el Espíritu Santo, te voy a dar recursos, te voy a ayudar, estoy a favor de ti, así que déjame terminarlo. La siguiente vez que seas odiado por Cristo o ponte en la relación de esa persona que no ese amigo, esa persona que simplemente no te quiere porque eres cristianismo, recuérdate, me odian porque me quiere Jesús y estoy muy agradecido por eso. Vamos a cantar esa canción que dice estar sentado en la mesa. Vamos a cantar en un momento Jesús gracias, o como lo cantamos de viceversa. Lo que pasa, vamos a cantar. Pero yo pensé a mí mismo, estoy tan agradecido de ser odiado porque es una prueba que soy amado. Y segundo, ¿por qué voy a pensar, por qué me tratan tan mal? Bueno, porque lo más justo que viva, lo más que van a oponer a Cristo, y eso está muy bien, porque la gloria va a ser para Él. No quiero
quiero vivir una vida fiel y que el Señor se tome el resto. Bueno, eres amado, odiado porque eres amado. Y eso es el cristianismo, hay que orar. Señor, gracias por este tiempo, gracias por estas verdades preciosas, porque somos soldados juntos. Gracias por este próximo momento para cantar y adorar. Gracias, Señor, por las preciosas personas que estás salvando. Si hay alguien aquí que estés en este momento, que lo pongas bajo la gran convicción, que pongas culpa y vergüenza en su conciencia, al punto donde vean que la única esperanza eres tú, Jesús. Y si miran en su corazón rabia y enojo, hostilidad contra la piedad, Señor, oro que los convenzas y que los atraigas. Y oro que miren que no son unas personas que pueden vivir en el mundo y estar en Cristo. Y que la iglesia de Jesucristo en Cornerstone no sea un lugar que siempre espere mejor trato que a su Señor. Gracias porque nos amas y estamos bien siendo odiados. Nos amas, así que somos odiados. Oramos esto en tu nombre, amén. Para más información sobre esta enseñanza y otros recursos, puede dirigirse a nuestro sitio web cbckaty.org o acercarse a la mesa de recursos en español al final de nuestro servicio.